Saludos desde Guatemala, dice Norman Valdés. Viene un eclipse solar. ¿Saldrán los mexicanos a volver a asegurar que el eclipse es mexicano como el del siglo pasado? El sol gira alrededor de México. Sí, cuando se pasa la cuestión personal, el excesivo fervor patrio puede ser bastante preocupante y aterrador. Yo me acuerdo, fue el eclipse del 91, a partir del cual hizo su gran negocio Jaime Maussan, porque dijo que a la gente había filmado un ovni. Y luego yo le demostré, yo y otras personas, pero vamos, le demostramos en un programa de televisión que el ovni estaba exactamente donde estaba Venus. Entonces Maussan dijo una de sus frases más extraordinarias. Dijo, es que el ovni estaba enfrente de Venus. Madre santísima. Porque además esto me lo habían dicho mis amigos astrónomos. Tú veías el eclipse de Sol y si girabas exactamente detrás del eclipse de Sol, se podía ver a Marte, Júpiter y Venus relativamente cerca los tres, y donde Venus, claro, evidentemente el más brillante en ese momento, es el que se confundió con un ovni, sobre todo porque las cámaras no tenían estabilizador de imagen. Es muy interesante. Las videocámaras eran, las videocámaras primitivas de hace 30 años. Estabilización de imagen era un sueño dorado que solo podían tener las cámaras de Hollywood. Entonces, pues la gente veía una luz en el cielo, apuntaba con su camarita o su videocámara, que era un mamutreto de este tamaño, ponían el zoom al máximo y la trataban de grabar. Luego decían, había algunos expertos ufólogos que decían, es el clásico movimiento triangular de los ovnis. No, mira, es que el temblor de las manos provocaba con el zoom a tope que el objeto al que estabas apuntando pareciera que se movía, pero no, lo que se movía era tu cámara. Ese tipo de cosas ya no ocurren ahora que tenemos estabilización de imagen tanto física como electrónica. Los objetivos de fotografía que yo uso, algunos tienen estabilización electrónica de imagen, es decir, servomotores en su interior que evitan que se me trepiden las fotos bajo condiciones exigentes de luz, etc. Entonces, bueno, aquello fue el famoso ovni del eclipse, que fue el gran negocio a partir del cual el señor dejó de trabajar. Yo alguna vez le dije en un programa con Nino Canún, tú te vas a acabar dedicando a esto, ya no vas a ser periodista y vas a vivir del engaño. Ojalá y alguien de rescatar la totalidad de aquellos programas, porque hay pedacitos por ahí en YouTube de los programas que hacíamos con Nino Canún. Y me dijo el Maussan, no, para nada, tú estás difamando. Anda, así. Pues ya vieron que tenía yo razón. 91, 2001, 2011, 2021, hace 30 años, y llevo 30 años teniendo razón de que se iba a dedicar al embuste y al engaño. Pero no, esperamos que este eclipse, de mi parte, es para todos.